Bueno, hoy vamos entonces a pensar un poco el texto de Karina Kaplan, La inteligencia escolarizada, que inicia con la noción de fracaso escolar, es decir, cómo es entendido de alguna manera el fracaso escolar en la escuela, ¿no? Por parte de sus actores. Si ese fracaso escolar tiene que ver con todo aquello que el alumno no ha hecho o no ha podido hacer, o bien tiene que ver con todo aquello que el docente no ha podido, digamos, lograr, ¿no? O la escuela en términos generales no ha podido lograr frente a su alumnado, ¿no? Esta idea, que de alguna manera traza algunas diferencias respecto al desarrollo del texto, que es parte de una investigación, aloja justamente la cuestión en aquello que Pierre Bourdieu menciona o mencionó como el racismo, digamos, de la inteligencia. Es decir, como de alguna forma las nociones que tenemos acerca de lo inteligente estructuran en cierta medida el- las prácticas, es decir, lo que hacemos dentro de las escuelas. Y esa noción, digamos, de inteligencia o ese racismo de la inteligencia, ¿no? Bourdieu toma justamente una postura frente a eso y dice que es una consideración racista, es decir, que de alguna manera discrimina entre aquellos que son inteligentes y aquellos que no son o no pueden serlo, es de alguna manera una atribución de tipo social. Esto es de alguna forma una concepción heredada que peligrosamente naturalizamos. Siempre piensen que estamos hablando del discurso escolar. A Karina Kaplan le interesa mucho pensar la escuela, ¿no? Justamente. Y esas formas naturalizadas dentro del espacio escolar, obviamente operan de una forma que podríamos pensar son asimilables a las diferencias de clases. Es decir, como existen diferencias de clases, esas diferencias de clases conllevarían, ¿no? Presupondrían de alguna manera una diferencia en el acceso a determinadas, digamos, a determinados saberes que estaría posibilitado o imposibilitado según la capacidad o la inteligencia que esos destinatarios, esos alumnos, tienen o no tienen, digamos, ¿no? Entonces, esa idea, ese cuerpo de ideas que de alguna manera generan, originan preconceptos, ¿no? Prejuicios, son los que de alguna manera se explicitan luego lo que ella va a llamar un discurso, digamos, de sentido común, ¿no? Para diferenciarlo, obviamente, de algunas posiciones basadas en alguna eh, aproximación de tipo científico. Pero vamos a avanzar un poco más en esto para luego llegar a esa diferencia que Karina Kaplan establece en su texto. Entonces, aparecen ahí, por ejemplo, las ideas de aquellos que tienen, ¿no? Tienen dones o capacidades innatas, ¿no? Que han nacido con ellas, o aquellos que son brillantes y que por supuesto en todo ese cuerpo o campo de categorías no solamente tenemos que pensar en la brillantez y en la adquisición y en la posesión de dones, desde el punto de vista, digamos, de un solo concepto, sino también pensarlo desde su opuesto. Es decir, si existe alguien que es brillante, existen algunos que son opacos. Si existen algunos que tienen determinados dones, bueno, pues habrá otros que no lo tienen, digamos, ¿no? Entonces, esa ideología que ella de alguna manera consigna como una ideología liberal y conservadora, es la que de alguna manera va permeando el discurso escolar e incluso las conciencias de sus actores y que construyen de alguna manera histórica y socialmente una idea, fuerza, que es la noción meritocrática, por medio de la cual se piensa que aquellos que tienen o llegaron a tener determinado éxito en la vida, este éxito, digamos, está encomillado, lo han logrado por un mérito propio, desconociendo de alguna manera, desconociendo esa construcción histórica y esa construcción social
y enfatizando en el hecho de que los objetivos, los logros, son estrictamente subjetivos, es decir, personales. Entonces, para la autora, y acá digamos avanzamos un poco más en su postura, existiría una suerte de vínculo dialéctico, ¿no? Entre la estructura social, la estructura de producción, lo que llamamos aparato escolar, las prácticas escolares y obviamente toda la subjetividad de todos los actores que de alguna manera se mueven en ese escenario, este, y que esa compleja interacción, de alguna forma, al complejizar un poco más, digamos, el análisis, le hace mayor justicia o le haría mayor justicia a una concepción, a una idea de inteligencia que obviamente estará teñida siempre por algunos sesgos, seguramente, esto quizás es un agregado mío, pero que sí comprendería con mayor, digamos, profundidad de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia. Y aquí aparece un viejo debate epistémico, ¿no? Epistemológico, entre la preponderancia del sujeto y el objeto, digamos, ¿no? Sabemos que la famosa díada epistémica sujeto-objeto implica un sujeto que conoce y un objeto, ¿no?, a conocer o que es conocido, y los distintos debates epistemológicos al interior de esta disciplina, que es una disciplina filosófica, ha ponderado justamente la distinción de uno o del otro término, digamos, ¿no? Entonces ella, de alguna manera, clarifica cuál es la postura del objetivismo, ¿no? Cuál es la postura del subjetivismo, ¿no? Podríamos decir que el objetivismo de alguna manera reduce o formaliza, ¿no?, lo humano, la experiencia humana, o la reduce a números, podríamos decir esto sin faltar de ninguna manera a toda la explicación que la autora da, y que de alguna manera esa formalización del humano, esa reducción del humano, viene de la mano de un viejo debate al interior de las ciencias que se genera a partir, quizá podríamos pensar, del positivismo de Comte, ¿no? El positivismo también es digamos, un término a aclarar, a explicitar, porque entendemos por positivismo justamente, digamos, aquel método mediante el cual yo puedo, digamos, em, bueno, formular hipótesis, de alguna forma buscar su contrastación empírica, encontrar regularidades, formalizar leyes, es decir, enunciar leyes. Y todo eso se pensó en un gran debate eh, cuando la pregunta que se formuló fue si esa idea, digamos, ¿no?, esa estructuración de las ciencias naturales era aplicable o no a las ciencias del espíritu o a las ciencias sociales, ¿no? Ahí podemos encontrar tres grandes grupos, digamos, ¿no? Algunos que dicen que sí, otros que no están, que están en contra, y otros que están a medias, digamos, pero no es carácter, digamos, de esta clase el explicitar un poco toda esa problemática. Lo cierto es que ella justamente, digamos, desarrolla brevemente de qué habla o qué entiende cuando menciona el objetivismo, qué pasa cuando hablamos de subjetivismo, digamos, ¿no?, donde el sujeto es la construcción, el constructor, digamos, social, digamos, el preponderante en esta díada, ¿no?, epistémica, y lo que de alguna manera está intentando plantear la autora es que estos dos ámbitos, estos dos conjuntos, no son conjuntos discretos, ¿no?, el del sujeto y el conjunto de la estructura, sino que de alguna manera son conjuntos que se relacionan entre sí, digamos, ¿no? Están en una relación mutua y es una relación constitutiva, ¿no?
Uno podría decir, bueno, ¿cuál es lo preponderante, el medio o el sujeto? Bueno, ambos son importantes y están en una vinculación que es mucho más compleja que optar por uno o por otro, y en ese conjunto de relaciones hay un carácter que es el carácter constitutivo, digamos, ¿no? De lo que podríamos llamar la realidad. Entonces, eh, ella asegura, no hay ingenuidad al decir o al nombrar lo inteligente o al nombrar a estos alumnos como inteligentes. Y no hay ingenuidad, digamos, en eso, no es neutral, porque de alguna forma lo que está intentando decir Karina Kaplan acá es que cuando nombramos lo inteligente, estamos desacreditando aquello que no lo es, ¿no? Ella utiliza una palabra un poco más fuerte, diciendo, desacreditando a los idiotas, ¿no? Pero a mí me gusta pensar quizá en esta idea de inteligente no inteligente, que obviamente al interior de las escuelas asumen muchos conceptos, pero ocurre lo mismo, digamos, con la diada enfermo y sano, como si ambos términos no estuviesen implicados en un mismo conjunto, que es el conjunto de lo humano, digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión que no es neutral y que de alguna manera se replica en las escuelas, esto es lo interesante, digamos, ¿no? Hay una réplica de la escuela, ¿no? Como justamente contribuyendo a ese orden social global que reproduce en su interior estas dicotomías y que al mismo tiempo introduce lo que ella llama el sentido de los límites, o la cuestión de los límites, que implicaría justamente eh, eh, limitar a los sujetos, pero la limitación tiene un mecanismo muy interesante que es que se convierte en algún punto en autolimitación, ¿no? Ella lo expresa en una frase que es esto no es para mí, digamos, ¿no? Esa frase que alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, cuando tenemos un estudiante que nos dice, bueno, esta materia que estás dictando, esto no es para mí, digamos, no fue hecho para mí. O yo no fui hecho para esto, digamos, ¿no? Lo cual, de alguna forma, este, significaría lo mismo. Pero esa noción, quizá autopercibida de limitación, es una noción que no se desprende de cualquier lugar, se desprende justamente de un sistema, se desprende de una forma de entender estos pares de conceptos, ¿no? Lo inteligente y lo no inteligente, ¿no? Que también se replica socialmente cuando de alguna forma se legitima o se valida lo que son las orientaciones en las escuelas, digamos, ¿no? Parecería que lo manual está opuesto o se opone al intelectual, digamos, ¿no? Y viceversa. Digamos, como que alguien que tiene inquietudes intelectuales, bueno, no tiene inquietudes de tipo manuales. Alguien que hace una escuela técnica no puede pensar, digamos, en ser sociólogo, digamos. Cuando, digamos, los campos de saber se entrecruzan, cuando esto no es así en realidad. Pero bueno, esto está, digamos, muy arraigado. Ustedes se podrán encontrar muchísimos más ejemplos que lo que yo pueda poner acá. Quizás los podemos conversar la próxima. Pero la pregunta fundamental del texto es, bueno, ¿y cuál es nuestra idea de inteligencia? ¿Qué pasa ahí, digamos, no? Porque hay una conciencia, de alguna manera, discursiva, dice ella, y una conciencia práctica de los docentes. Una conciencia discursiva que está, digamos, incorporada, digamos, formulada, abonada por un montón de teorías respecto a lo que hemos leído en nuestra formación, pero hay algo que pasa en el ámbito de lo práctico, que a veces es tácito, dice la autora, digamos, ¿no? Que ocurre casi sin pedirnos permiso, que conforma nuestra forma de hacer y que no están medidas por la reflexión y que son muy fuertes, digamos, ¿no? Y que quizá tienen que ver con nuestra biografía escolar, con estos sentidos comunes que adelantamos ya, pertenecientes a toda la sociedad. Entonces, estos saberes, y llegamos a este punto, que ella denomina saberes del sentido común, son justamente
prácticas que tienen características opuestas a los conocimientos o los saberes de tipo científico. Son asistemáticas, son ilógicas, agregaría yo, digamos, ¿no? Entendiendo por lógico, digamos, un conjunto ordenado de premisas de las cuales yo puedo, digamos, arribar a una conclusión. Es decir, son inconcluyentes, tienen que ver con el hacer, digamos, con nuestra experiencia eh, en el aula, que es fragmentaria, digamos, ¿no? Que de alguna manera no repone todo lo que significaría o lo que significa educar, esos saberes de sentido común a veces se vuelven tan fuertes, tan pregnantes, digamos, tan estructurantes, que configuran una manera de hacer que se aleja de otra manera de saber, que es la manera que ella aquí propone, digamos, como científica, que implica la reflexión acerca de lo que hacemos, que implica reflexionar a partir de los datos, que implica concluir, digamos, ¿no? Que implica un lenguaje común, ¿no? Que implica sistematicidad, que implica un universo de estudio, digamos, ¿no? Más amplio que yo puedo, digamos, generar en mi trabajo, en mis aulas. Y en todo caso, el arribo fundamental es que estas investigaciones, o de alguna manera el resumen de estas investigaciones que ella consigna en su trabajo, apuntan a esto, digamos, ¿no? Algunas expresiones de sentido común que no están ligadas a un trabajo reflexivo, pero que sí están fundamentadas en una postura ideológica, ¿no? Que ella llama conservadora, liberal, digamos, hegemónica, ¿no? Que es muy efectiva y que de alguna forma no es neutral, ¿no? La inteligencia para Karina Kaplan, en todo caso, entonces es una construcción cultural, y como construcción cultural es susceptible de cambio, es susceptible de poder modificarse, es dinámica, digamos, en todo caso. Y la idea es seguir pensando en estas clases, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Eh, es muy importante dentro de este debate eh, la pregunta, porque implica, obviamente, como hemos dicho muchas veces, un posicionamiento frente al alumnado, digamos, ¿no? Porque si uno considera que existen determinados límites para con un determinado grupo, un colectivo, y posiblemente esos límites se hagan efectivos, se confirmen, ¿no? Más allá de que la inteligencia sea una posibilidad, una construcción, digamos, ¿no? Que depende de muchos factores, pero que no está, digamos, instalada de una y una sola vez desde nuestro nacimiento, digamos, ¿no? Esta idea de que la inteligencia es una cuestión innata, es decir, que nacemos o no nacemos inteligentes, sigue operando muy fuertemente en nuestras sociedades y obviamente en nuestras escuelas. Bueno, espero que les haya servido este breve punteo del texto. Lo vamos a retomar cuando nos encontremos y vamos a charlar sobre estos puntos. Les deseo una buena semana.